El Señor les bendice en gran manera, me alegra saludarlos de verdad, a pesar de la distancia. Les extraño mucho, le mandamos un saludo especial. Esta noche creo que nos acompañarán dos personas por las cuales estaremos orando, Jania Montilla y Juan Patiño, para que los tengamos presentes en nuestras oraciones. Vamos a estar orando por la salud de ellos. Esperamos que esta noche nos puedan acompañar. Vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor en esta hora. Así que les invito para que nos unamos en oración. Soberano Dios y Padre nuestro, infinitas gracias le damos, buen Señor, por esta hora de vida que nos concede. Padre, tenemos muchos motivos para agradecerle, Señor. Eh, el hecho de contar con la vida, de contar con la salud, de contar con nuestros seres queridos, pese a la distancia, Señor, aún preserva su vida y su salud también. Gracias por la bendición, Señor, de saber que somos tus hijos, que nos has redimido, que lo diste todo para salvarnos, Señor, y que pronto restaurarás todas las cosas, que vendrás con poder y gloria, Señor, y cambiarás el curso de todo esto, Señor. Gracias por mis amados hermanos aquí conectados en esta hora y por las personas que lo harán en breve. Rogamos de una manera especial por cada uno de ellos y ponemos a nuestras familias, a tu iglesia, a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, en esta hora en el altar de la oración, suplicando por ellos, suplicando por cada una de sus necesidades espirituales, físicas y materiales, Señor. Rogamos para que tu Espíritu siga obrando con gran poder en cada uno de ellos, ayudándonos y animándonos, Señor, exhortándonos a permanecer firmes, Señor. Gracias por esta hora en compañía de nuestros hermanos. Tendremos el compartir tu palabra esta noche, Padre. Gracias por ello. Ruego de una manera especial que bendigas a las personas que nos acompañan a esta noche, Jania Montilla y a Juan. Gracias por ellos también, Señor. Ruego que le des sabiduría de lo alto a Diego para que pueda exponer tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue a lo más hondo de nuestro ser y nuestras vidas cada día estén ligadas a ti, a tu verdad, Señor. Gracias en el nombre santo y por los méritos infinitos de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir este versículo, lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la mutabilidad de su consejo, interpuso juramento para para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del pelo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor bendiga su santa palabra. Meditemos en estos cortos mensajes y ahora invitamos a Diego para que nos pueda presidir también con un saludo y podamos iniciar también el desarrollo de la exposición de la palabra del Señor esta noche. Gracias, Mari, gracias. Un texto muy profundo, ¿no? La orden de Melquisedec. Un día veremos quién es Melquisedec. Bueno, antes de comenzar tenemos algunos pequeños anuncios. Saludamos otra vez a Jani Montilla, que se conecta. Toda la familia, aunque somos poquitos, hay varios que estamos todos juntos. Y vamos a comenzar. ¿Cómo están? China, Denise, Samuel, ¿cómo estáis? Hola, hola a todos. Ahí estáis, ahí estáis. Oye, ¿quién es esto? ¿Qué es esto de Javés? ¿Alguien sabe? ¿Os suena? Estas cosas tan raras, ¿verdad? ¿Sí? A ver, niños, os pregunto algo muy sencillo. En los últimos días, ¿cómo nos va a hablar Dios? Por sueños y visiones. ¿Cómo? Por sueños y visiones. Vale, pero esa es la manera. Pero en sueños y visiones nos habla de muchas maneras, ¿sí? En sueños y visiones es una. Pero en los últimos días nos va a hablar a través de alguien en especial. De Jesús. De En medio de Jesús. su En Hijo. estos últimos días el Padre ha hablado a través de Jesús, ¿no? Pero Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Ahora nos está hablando dos o más en su nombre, ahí está Él. Así que en los últimos días nos hablará por el Hijo, por Jesús. ¿Son estos los últimos días? Sí. Hemos hablado de Hebreos, ¿vale? En resumen, de Hebreos. Bueno, espero que os haya gustado. Vamos a orar para comenzar nuestra reflexión, ¿sí? ¿Oramos juntos? Padre querido, te rogamos que nos acompañes y nos enseñes tu palabra, alimento de nuestra vida y de nuestra alma. Gracias por las personas conectadas y por este medio, y que tú les hables a ellas, me hables a mí, nos hables a todos en estos momentos cruciales de la historia humana. Lo pedimos y lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya estamos listos. Va a ser muy sencillo, muy resumido. Alguien seguramente que no conocéis o no conocemos muy bien cómo es Jabes, ¿vale? Y su oración, o Jabes, o Yahves. Razones por las que asocio la oración de Jabes con estos últimos días y en concreto con el libro de Apocalipsis, del que Rubén nos ha hablado ya en su página Apocalyptum, que va a tener una importancia fundamental en estos últimos días, pero que no es algo incognoscible, que no se pueda conocer nada extraño, lleno de monstruos y algo solo terrible, sino que es la revelación de Jesús. Sí que las razones por las que debemos comprender y entender este libro son muy importantes, porque en él mismo encontramos las palabras que el ángel le dio a Juan en la isla de Patmos. No guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán. Esto le dice el ángel a Juan. El libro de Apocalipsis prácticamente se escribe en el año 96. La iglesia ya ha empezado a funcionar, aunque los edificios como tal aparecerán 200 años después de Pablo. Así que las iglesias eran casas, hogares como los que estamos ahora nosotros, claro, sin internet, pero eran hogares. Y en esas historias de la iglesia no hay mejor manera que resumirla tal y como el ángel se la dice a Juan en Patmos, que le hace un resumen de las cosas que van a suceder pronto y que no las guarde en secreto, que las debe dar a conocer. ¿Por qué? Porque será bienaventurado el que lee y los que oyen, guardan las palabras de la profecía, obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Es decir, que para Juan esta visión, como decía Samuel, nos habla en visiones, aquí está hablando Dios a través de una visión a Juan en Patmos. Este libro que yo te doy es lo que va a suceder pronto y seréis dichosos si no solo lo leéis, no solo sabéis de él, sino si lo guardáis. Y es muy importante el resumen que hace Juan y el libro de Apocalipsis a lo que se conoce como las 7 iglesias que están en Asia, que no es más que un resumen de nuestra historia, de la historia del seguimiento a Jesús, fundamento y fundador de la iglesia universal, es decir, los periodos por los cuales viaja la iglesia literalmente en esas ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son 7 ciudades de Asia, pero que tiene un componente profético, un componente que se cumple en el tiempo, y que el ángel se lo dice a Juan: estas cosas van a suceder pronto, y sucedieron. Todo lo que le sucedió a la iglesia estaba anunciado ya en la vida de Jesús y sus maestros, su maestro Jesús y sus discípulos. El bosquejo de esta iglesia general viaja a lo largo de este libro, de este maravilloso libro que tenéis. No lo vamos a leer, pero esto simplemente es un resumen de cómo se presenta Jesús, qué elogios da a cada momento a la iglesia, qué reproches tiene a cada momento que vive la iglesia, qué exhortaciones o llamados y qué promesas se les da al vencedor. Es un resumen que vamos a dar esas pinceladas para que comprendamos que hemos viajado y por qué es tan importante la oración de Jabes conectado con el tiempo del fin de Apocalipsis, y cómo se ha cumplido todo esto. Y ya Jesús en su vida con sus discípulos lo fue anunciando. Cada acontecimiento que ocurría era un anticipo de lo que iba a llegar. Comenzamos entonces con la primera iglesia, Éfeso, que significa deseable. Los nombres son tan importantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo son tan importantes. Éfeso aparece prácticamente con la muerte de Jesús. Las fechas son orientativas, no son exactas, ¿vale? Son periodos. No se puede, ni nadie debe hacerlo, fijarlo exactamente. Simplemente es una aproximación. Del año 31 al año 100, prácticamente desde la vida de Jesús hasta 100 años después de Cristo, que es precisamente cuando se está escribiendo Apocalipsis. Es decir, Juan en el año 96 escribe ya este libro, y hay un periodo que debemos contabilizar como lo deseado. Jesús se ha prometido, su Consolador, su Espíritu se desea. Es la iglesia apostólica, la iglesia maravillosa, es decir, aquellos seguidores de los seguidores de Jesús. Por ejemplo, de Juan seguirá Policarpo, y son maravillosos porque es la iglesia que nace, es una iglesia que no es una milicia, no es militante, sino que es una iglesia que triunfa, es triunfante, acaba con el Imperio Romano. Sin embargo, tiene un reproche, tiene una amonestación del ángel que le dice: sí, ha sido maravilloso, pero has perdido tu primer amor, o puedes perder tu primer amor. Estas situaciones se van a dar en nuestra vida también personal y en nuestra vida de iglesia. Esto le ocurrió ya en el año 96, había unos 63 cristianismos diferentes, donde aparecía el gnosticismo con mucha fuerza, la fuerza del conocimiento. Las pestañas de Jesús eran las pestañas de Dios, y acceder a Él es a través del conocimiento. Sin embargo, se perdía el primer amor, que era justo cuando Jesús les entrega ese poder. Dios es amor, es cuando más se ha visto, o mejor se ha visto, la imagen de la iglesia, la imagen verdadera de Dios en este grupo que mencionaba Rubén, de esos pequeños discípulos que luego se van sumando. Esmirna, partimos del año 100 hasta el 313 después de Cristo, cuando se decreta esa libertad de culto. Bien, es una iglesia perseguida. Es terrible la persecución. Esmirna significa mirra agridulce. Es una iglesia además que sufre muchísimo.
la persecución y el martirio, y observar que no tiene ningún reproche por parte del ángel. Estas cosas os sucederán, le dice al ángel, y sucedieron las persecuciones con Diocleciano, etc. Una iglesia que da un gran ejemplo y que será considerada, por supuesto, su sangre y su lucha en el tiempo del fin. Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Deuteronomio 23-27. En cada iglesia hemos colocado una pequeña oración, un pequeño texto importante que ellos recordaban. Y esto lo sabemos por algunas pinturas en las catacumbas con este texto que nosotros hoy leemos y que ellos tenían como fuerza para soportar la persecución. Pérgamo significa elevación. ¿De acuerdo? Ahí partimos ya desde el 313, que ya no hay persecución porque Constantino da la libertad, puedes ser cristiano, nadie te va a perseguir, hasta aproximadamente 538 después de Cristo, la iglesia prospera muchísimo. Tanto es así que se seculariza y tiene ciertos peligros de apostatar, porque crece y al crecer se enorgullece un poquito y se mezcla en esa elevación, se eleva, pero el reproche es este, cuidado, porque la apostasía se va a producir como se produjo. Estos textos en este periodo encontramos muchísimos, pero este es uno de ellos que ellos tenían. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si observáis, Jesús no anduvo elevando su ego, todo lo contrario. La iglesia prosperó en este periodo, pero se olvidó de sus raíces. Siguiente periodo, Tiatira, significa sacrificio. Y va prácticamente desde el 538 hasta el 1517, siglo XVI, que como podéis imaginar es el periodo más oscuro que atraviesa la iglesia, que es la iglesia de todos en un principio, es una iglesia universal para todos, de todos, desde Jesús. Este periodo es tan terrible porque se tergiversan todos los textos del Señor, todas las enseñanzas de Jesús, prácticamente Jezabel, es decir, el diablo coge el mando de esta iglesia por las barbaridades que se suceden en ella, reconocida por todos hoy, pero que en algún momento había que vivirlos. Este periodo se llama Tiatira, es un periodo de verdadero sacrificio con Jezabel al mando, donde la Biblia, por ejemplo, no la podíamos leer. Teníamos que viajar como los cátaros, con burritos, con trocitos de textos como el que vais a ver ahora, con el riesgo de muerte si te encontraban con un pequeño fragmento de la Escritura. Por ejemplo, ellos usaban mucho pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Éxodo 14:4. Ellos tenían estos cátaros, los pietistas. Es un periodo terrible, de gran oscuridad. Llegamos a Sardis. Significa escapando, precisamente, esos nombres tan importantes, escapando de esa oscuridad de la Reforma, siglo XVI, 1517, hasta aproximadamente el 1833. Es una iglesia reformada, aparece el protestantismo, es una iglesia que sale de esa rigidez, incluso los cistercienses se rebelan contra la oscuridad papal para manifestar su espiritualidad. Pero esta iglesia finge estar viva, pero duerme. Es una iglesia que a pesar de sus avances y de que Dios la bendice y vuelve a Jesús, tiene ese reproche. Estamos haciendo un resumen. Tiene el reproche de, bueno, parece que estás muy viva, pero te duermes. Y tanto es así que el siguiente periodo, aunque leyeran estos textos realmente, parece como hoy, dormíamos con textos como estos que proclamaban tantas veces, pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Sin embargo, el reproche del ángel es, sí, van a predicar esto, vamos a ver estos textos, pero como que no acaban de fructificar del todo en ellos. Parece estar viva, pero duerme. Y el siguiente periodo es muy interesante porque se llama el periodo de Filadelfia o el periodo del amor, el periodo del despertar, que ya vimos en la Iglesia Encuentro alguna vez documentos históricos de lo que se produjo inexplicablemente y en lo que yo tengo mucha fe que se pueda producir pronto o en este futuro, que se llama la Iglesia del despertar o el gran despertar, la explosión espiritual que ocurrió en muchos países del mundo, en algunos países del mundo, y transcurre este periodo del 1833 al 1843 aproximadamente. Son periodos en los que por obra del Espíritu Santo, porque no tiene ninguna explicación, se despiertan las ciudades, incluso ya no solo la sección religiosa, ahí estaba, la gente cantaba himnos por las calles, era algo inimaginable, hoy no podríamos entenderlo. Bueno, esto ocurrió y fue la explosión de esos grandes movimientos que tenían textos maravillosos como George Whitefield o Hus, los lombardos, muchos que hablaban, por ejemplo, que usaban la profecía. Es curioso que despertaban usando Daniel y Apocalipsis. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Daniel 11:35. Esto es hermoso que ocurriera en un momento como este, como el del despertar. Y finalmente el último periodo que el ángel muestra a Juan en Patmos es el periodo de juicio, que es lo que significa la Odisea, juicio, prácticamente desde 1844 hasta nuestros días. No ponemos fecha, estamos viviendo en este momento donde el ángel va a juzgar a la iglesia, por supuesto, con el concepto de justicia que Dios tiene y de misericordia, no con el nuestro, y donde efectivamente se vuelve a perder ese primer amor. Algunos vuelven a Filadelfia. Es decir, toda esta gran historia de la iglesia nos muestra, nos da una temperatura de dónde estamos hoy, de cómo se han ido cumpliendo todo lo que el ángel le ha dicho literalmente en esas iglesias en Asia, utilizando la gran sabiduría de la profecía, utilizando esas situaciones en el futuro y en el presente inmediato que Juan no verá, y en el futuro inmediato que nosotros recopilamos para hacer una historia realmente, no de una denominación u otra, sino de la iglesia en general. Y como sabéis, la iglesia eres tú, porque la iglesia es la voz de Dios hacia ti, hacia mí. Y estos periodos son los que hemos vivido hoy en esta época de juicio, donde la iglesia, donde la iglesia es juzgada, tenemos textos maravillosos como este. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Daniel 4:11-12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaron sombra las bestias del campo, las aves del cielo, hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Es decir, un texto apasionante de nuevo con Daniel, ilustrando sobre toda la tierra en un momento de juicio. A lo largo de la historia de la Iglesia y de toda nuestra economía de salvación, desde que existe la existencia, la creación del ser humano y su caída, a lo largo de los periodos de nuestra iglesia y a lo largo de toda la vida ha habido oraciones poderosas
con resultados sobrenaturales. Y esto es difícil de entender si no comprendemos que hay una dimensión que va más allá de las que conocemos. Es una dimensión diferente en donde se producen verdaderos milagros. Y por eso acudimos a algunas de esas oraciones y en concreto la oración de Jabes para comprender y que nos ayude en qué momento de la historia vivimos y cómo podemos afrontar este tremendo enfriamiento espiritual a nivel mundial. Entonces él dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. Menuda oración. ¿Quién está orando así? ¿Quién ora así? Te ruego, muéstrame tu gloria. Es una oración directa de Moisés. Una oración apasionante, y Jesús, que está en Dios y Dios en Jesús, contesta. Él respondió: yo mismo haré pasar toda mi benignidad, mi bondad, delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Esta es la respuesta a la oración poderosa en un momento crucial. Otra oración he señalado que me parece muy llamativo, donde nuestra voluntad y la suya, y nuestra debilidad y su poder se fusionan de manera que estas oraciones cambian el mundo. Y es lo que buscamos hoy: cambiar ese mundo, agarrar ese mundo encadenado junto a estas oraciones, y en concreto y en especial la de Jabes, para entender que finalmente Dios obrará si lo pedimos. Esta oración fue fascinante. Y es una oración de una mujer. Hemos visto la oración de Moisés, ahora vemos esta oración de Ana. Y le hizo esta firme promesa: Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida. ¿Qué oración es esta? ¿Con qué educación, con qué conocimiento del Altísimo? Yo te prometo, de verdad lo dedicaré, por favor, es mi deseo, lo quiero. Esta oración maravillosa se cumple, por supuesto, como sabéis, en la vida de Samuel. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Veis? De nuevo la gran oración. De nuevo esta iglesia apostólica que ora, y el Señor hace que se conviertan, que cambien ese mundo. Moisés, Ana, los primeros discípulos. Resumíamos, estábamos intrigados en esas oraciones que cambiaron el mundo: Moisés, Ana, los primeros discípulos, la gran historia de la iglesia, nuestra historia, en qué momento estamos hoy, por qué momentos hemos pasado, por qué el ángel se preocupa de que esto no sea un secreto y de que Juan lo escriba, lo proclame y que lo viva, porque van a suceder pronto y en el momento en el que estamos. ¿Sí? Bien. Ahí tenéis, ¿no?, cómo la mano del Señor estaba con ellos. Esa iglesia apostólica que cambia el mundo. Bien, y vamos a nuestro personaje para ir terminando. Mensaje sencillo: la oración de Jabes. El tiempo del fin que vivimos ahora es el principio, es decir, el fundamento. No hay otro, el que ha sido siempre. Cristo nuestro Señor tiene que mostrarse en el tiempo del fin, y precisamente no parece que los caminos que nos está enseñando nuestro mundo vayan dirigidos hacia Él, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Jesús va poco a poco perdiendo fuerza. Bien, ¿por qué es importante? ¿Quién es Jabes? ¿Y qué es la oración de Jabes? ¿O por qué conocemos como la oración de Jabes? Vamos a ella, ¿sí? ¿Me seguís? Vale. Vamos a esta oración, es que me fascina, y os diré por qué. Hemos visto oraciones tan importantes en la Biblia, pero mirad esta.
Pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ilustre, ilustrado, no es que fuera mejor, sino que fue más ilustrado, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: ciertamente lo he parido con dolor. Ya sabéis que en aquella cultura y en aquel momento de la historia, los nombres son muy importantes, no se ponen al nacer, se ponen con una intención muy clara. A veces con decir el nombre dabas tu identidad, se te conocía por el nombre. Me llamo Abraham. Bueno, no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Y eso lo cambiaba todo. Y estoy triste y miraba al suelo y el Señor corría y decía: ves la arena del mar, así será tu descendencia. Y cuando estaba alegre y miraba las estrellas, le decía al Señor: mira las estrellas como ella será tu descendencia. Y Dios estaba con Abraham. Cambiaba el nombre. A veces, simplemente por situaciones concretas, se ponía un nombre con una clara intención. En este caso tenemos una genealogía como es Crónicas, donde se desarrolla todo el pueblo de Judá, el nombre, la descendencia, la familia, y de repente el autor hace un paréntesis, se olvida de los que está escribiendo, que son el pueblo de Dios, para hablar de este personaje Jabes, que no conocemos, de su madre, que no dice nada en su nombre, ¿cómo se llama?, ni de su padre. Y dice algo muy interesante: ciertamente lo he parido con dolor. Es decir, eres un dolor de hijo. En el Evangelio de Juan tenemos que las palabras de Jesús eran: cuando la mujer está de parto, tiene congoja, porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. Es decir, madres, el gozo de haber engendrado un hijo. Te olvidas del dolor del parto. Así que es todo lo contrario a lo que ocurre con la madre de Jabes. Y vivir así, vivir de esa manera, con ese nombre de tu madre puesto, al nacer eres un dolor. Jabes significa aflicción, dolor. Pues no es un niño que creciera precisamente feliz con los demás, porque su nombre lo marcaba. Su propia madre dice: mira, eres un dolor, me has causado más que dolor. Y por eso la palabra Jabes significa aflicción, y Jabes ora al Dios del cielo. Ora al Dios de Israel sin que lo mencione Crónicas. Se invocó, clamó, gritó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y Elohim le concedió lo que había pedido. ¿Os suena de nuevo? Oh, si tú pudieras, yo sé que tú puedes, pero por favor, cambia mi nombre, ensancha mi territorio. No quiero vivir con la idea que mi mamá me puso al nacer. Jabes reconoce que solo en Dios hay bendiciones, pero no está mencionado en la cronología de Crónicas. El autor sagrado no lo menciona. Hace una paréntesis a todos aquellos que sí, que han nacido maravillosamente bien y que tienen su linaje, pero este no. De nuevo surge un personaje al que el autor le llama la atención y quiere que esté ahí, y que el pueblo judío ama profundamente a Jabes, porque lo considera un doctor de la ley, un líder, un hombre culto, y el autor sagrado le ha dedicado esas palabras. A pesar de vivir bajo la influencia de su madre, a pesar de creerse un dolor, él sabe que el verdadero Dios lo puede bendecir. Y en la oración de Jabes le concede Dios lo que le había pedido. No es en el mismo tiempo, pero la respuesta de Dios es inmediata, como con Moisés, como con Ana, como con los primeros discípulos, oraciones poderosas, y como con Jabes,
Obviamente, en ese momento que él clama y grita a Dios, no ocurre todo de momento, en el gol, en el mismo instante, pero al final, su oración, dice el texto sagrado, Dios le concedió. ¿Y qué ocurre cuando Dios concede lo que tú has gritado, clamado? De todo tu corazón, cuando Dios ha concedido tus deseos, ¿qué ocurre? Es tu territorio se ensanchará, tu territorio emocional, tu territorio personal. Sabemos, por crónicas, que las familias de los escribas habitaron en Jabes. Jabes es una ciudad. Y sabemos que es muy probable que las ciudades tuvieran el nombre de sus maestros o en honor a sus, a personas ilustres, y es muy curioso que exista la ciudad de Jabes, que es la ciudad donde se formaban escribas. Las familias de los escribas y los escribas eran eruditos. Es decir, Jabes, que era un dolor para su madre y por lo tanto para la sociedad, rechazado por una madre, cuando hemos visto a Ana orar clamando por un varón, y esta mujer, que no menciona el autor su nombre, rechaza a este hijo y lo llama dolor, ahora ensancha su territorio de manera que existe una ciudad en el nombre de Jabes, donde los escribas pueden formarse. El salmista dice así: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Jehová aumentará bendición sobre vosotros. Qué hermoso pasaje, qué hermoso texto. Salmo 115, 13 y 14. Bendecirá. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que pedírselo, tenemos que clamar a Él. Quiero terminar, para abriros ya paso, con las palabras maravillosas de Pablo, que dicen así: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12, 12. Qué bonita manera de terminar con un sufrimiento que se convierte en manos de Dios en un verdadero milagro que nadie imaginaría: ensanchar un territorio, formar una ciudad a partir de un estigma tan doloroso como el estigma familiar. Y yo os pregunto, ¿crees? ¿Creemos? El tiempo que vivimos es un tiempo muy difícil, donde las personas creen en lo que pueden tocar o en lo que pueden ver o en aquello que necesitan y que se quieren cumplir, pero es muy difícil mirar a la iglesia de Éfeso o de Filadelfia o de Esmirna cuando aquellas personas se sacrificaron. Es difícil mirar hoy a aquellos cátaros que nos mostraron el camino de la luz. Hoy no se piensa que la oración pueda solucionar el problema mundial. Hemos dejado la oración en un paso del cajón de la mesilla, donde la utilizamos y manipulamos al mismo Dios con nuestros deseos egoístas. Pero la oración poderosa y verdadera es la que muestra Moisés, es la que muestra Jabes, a pesar de no ser reconocido en la línea del pueblo de Dios, es sin embargo un miembro del pueblo de Dios, porque clamó al Dios de Israel. Ojalá tú y yo podamos hacer lo mismo. Oremos. Padre Santo, gracias por tener la oración para salir adelante de tantas y tantas injusticias como las que vivió Jabes sin merecerlo y que tú conviertes en oportunidades. Ayúdanos para que vivamos esta fe en el tiempo en el que somos juzgados. Ya no hay más iglesias, ya no hay más
libros estamos terminando la historia de nuestra redención. Padre Santo, te ruego que nos ayudes a comprender la importancia de vivir hoy los mismos principios que tú nos enseñaste. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que así sea. Dios os bendiga muchísimo. Que Jesús esté en vuestro corazón y en el mío.